¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, saludos a todos, a todas que nos están acompañando precisamente con el cierre de este quinto encuentro, de todas nuestras actividades, ¿no? De este encuentro. Sean bienvenidos, estamos ya aquí para presentar, para comentar el libro Estrategias de Intervención ante la Violencia por Motivos de Género en las Instituciones de Educación Superior, coordinado por la doctora Raquel Huerica Torres, Guadalupe Guacuz Elías y Eugenia Martín Moreno. Un texto que compila, que coordinan ellas justamente a lo largo de varios de estos encuentros, de estos trabajos, que nos dan un acercamiento general, profundo, complejo de esta situación que estamos viviendo precisamente en las universidades frente al tema de violencia de género. Mi nombre es Abel Lozano Hernández, a nombre del Colegio de Antropología Social, la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, pues les damos la bienvenida y también así de esta misma manera le damos la bienvenida que ya andan por aquí a Guadalupe Guacuz, a Eugenia Martín y a Raquel para que nos puedan platicar precisamente los contextos, la relevancia precisamente de este material. El libro es fácilmente, se accede a él fácilmente, eso es muy bueno, eso es muy importante, y es, si no mal recuerdo, del año pasado. Justo, pues el contexto de pandemia, ¿no? Nos ha limitado y no lo habíamos podido presentar en el marco justo de nuestro encuentro. Bueno, sin mayores preámbulos, si les parece, escuchamos con atención y con gusto saludarles, Eugenia, Lupita, Raquel. Adelante, por favor. Lupita, tu micrófono, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Y pues nada, muchas gracias, Abel, por este espacio y me da mucho gusto compartir la mesa con dos colegas a quienes admiro y quiero mucho y con todas las personas que nos están viendo adentro y fuera de la sala. Pues a mí me tocó hacer la primera parte de la presentación y en realidad lo que voy a hacer en este momento es una recapitulación de los encuentros anteriores para después nuestras dos colegas puedan hablar un poco más sobre los artículos del libro. El libro que a continuación presentamos contiene algunos de los textos generados a partir de la reunión en el tercer encuentro de discusión-análisis, estrategias de intervención a la violencia por motivos de género en las instituciones de educación superior, que se realizó en la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad Lerma el 23 de mayo del 2018. Este documento contiene las voces de diversas experiencias compartidas por las personas de distintas universidades e institutos de investigación, quienes dialogamos sobre nuestra visión de la violencia por motivos de género como una problemática que experimentamos cotidianamente en nuestros centros educativos y sobre las acciones que en aquel momento pretendíamos o estábamos realizando para hacer frente a este doloroso problema. Lamentablemente, en los primeros dos momentos de reunión en colectivo, seguramente porque nuestro interés versaba más en darle respuesta a los casos que se nos presentaban como urgentes que en la producción de textos académicos y de difusión, las asistentes no tuvimos la visión de recuperar los documentos que las ponentes redactaron para hacer denuncias públicas o para analizar un problema que, para el caso de México, ahora es un tema recurrente en la investigación y debido a su constante presencia obligado en la práctica política universitaria. Pero todo tiene una historia y en estas breves líneas nos gustaría introducirles a la lectura de algunos de los puntos nodales de discusión y las propuestas expresadas por las y los participantes de los encuentros anteriores, cuyo objetivo inicial fue
establecer un intercambio de conocimientos y experiencias conjuntas que nos permitan establecer redes de trabajo y líneas de acción en torno al diseño de nuestro protocolo de intervención a la violencia de género en la UAM Xochimilco. Desempolvando los apuntes y la memoria, encontramos que al primero de los 3 encuentros asistieron 20 personas, algunas de las cuales están aquí todavía, y se realizó en el 2015 en las instalaciones de la UAM Xochimilco. El evento fue convocado por el recién también instaurado programa institucional Cuerpos que Importan en la UAM Xochimilco. Y el segundo encuentro se llevó a cabo en el año 2016 con la asistencia de 22 colegas de diferentes universidades y fue convocado también por el programa Cuerpos que Importan, nombre coloquial con el que se conoce al programa, y también por la Universidad Autónoma de Chapingo. Durante el evento se inauguró el espacio de la línea de estudios de género del Instituto de Investigaciones Socioambientales, Educativas y Humanísticas para el Medio Rural de la Universidad Autónoma de Chapingo. Entre otros objetivos se destaca la investigación, docencia, difusión de estudios y servicio para promover la perspectiva de género. ¿Todo bien en la transmisión? Sí, ¿verdad? El tercer encuentro se realizó en el 2018, convocado por Cuerpos que Importan y la recién creada Coordinación de Bienestar Universitario y Género de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma. El objetivo de este encuentro fue conocer y difundir experiencias, estrategias y acciones impulsadas en torno a la violencia por motivos de género en el ámbito universitario que las instituciones y la comunidad universitaria han realizado para visibilizar y atender la problemática. El encuentro se nutrió por reflexiones desde el activismo y actividades académicas e institucionales y se analizó la obligación de las universidades para atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En el evento participaron académicas, estudiantes y colectivos de varias universidades y fue un encuentro vasto en reflexiones y propuestas, proyectos para la erradicación de la violencia por motivo de género en las IES, que reveló la necesidad de diseñar estrategias situadas, interdisciplinarias y multidimensionales en las universidades. Voy a hablar un poco del último encuentro, que no tenemos libro todavía, pero que me parece importante al menos señalar del cuarto encuentro que tuvimos en la Universidad Autónoma de Hidalgo. Este fue el 27 de noviembre del 2019 y incluso hicimos un manifiesto que en contra de la violencia por razones de género en las universidades que denominamos más allá de la simulación en las instituciones de educación superior. En este encuentro estuvimos 22 universidades de todo el país y decíamos en aquel momento que ante la violencia estructural y de género que vivimos en México, denunciamos la grave situación de precariedad y la violencia que experimentan las estudiantes académicas, trabajadoras, administrativas en las universidades del país, debido a la interseccionalidad, raza, etnicidad, clase y edad que atraviesa a las mujeres. Hablamos de la necesidad de crear diálogos intergeneracionales, de hacer actividades formativas, de crear una política institucional que tenga continuidad, permanencia y trascendencia en la vida universitaria. También exigíamos a las autoridades universitarias que asignen recursos
además de crear programas, que se haga un banco de datos, que se capaciten los funcionarios y funcionarias y las autoridades que toman decisiones en el contexto universitario, que se hagan metodologías de investigación-acción, que se promuevan en las universidades, que se revise cómo está viviendo la violencia, las orientaciones sexoafectivas no heterosexuales, entre otras cosas. Como les decía, la pandemia no nos ha permitido elaborar un libro de este penúltimo encuentro, porque digamos que este ya es el último, pero bueno, en esas estamos. Para terminar, me gustaría comentarles que estos encuentros, en estos encuentros, la participación de las colegas universitarias ha sido muy importante, no solo en números, sino también en diálogos, reflexiones y propuestas para mitigar el complejo problema que enfrentamos cotidianamente en nuestros centros educativos. Estos 3 encuentros que de alguna manera resume este libro se han caracterizado por ser un espacio de reflexión y diálogo en donde la jerarquía institucional se desdibuja para demostrar que los diversos mecanismos de poder que caminan por los pasillos de nuestras universidades son, entre otras cuestiones, los que engendran diversos actos de agresión y violencia falocéntrica en las instituciones educativas. Las que hemos participado en los encuentros sabemos que la violencia por razones de género en las instituciones educativas es un problema complejo en el que todas y todos estamos implicados de diversas formas y que en diálogos intergeneracionales de género e intragénero es fundamental construir espacios para erradicar la violencia. Esto lo dejo yo aquí. Me gustaría dar pie a las colegas para que ellas hablen de los textos que se han elaborado a partir de estos 3 encuentros, sobre todo del encuentro que se hizo en la unidad Lerma. Y bueno, les invitamos a que lean este libro, Estrategias de Intervención ante la Violencia por Motivos de Género en las Instituciones de Educación Superior. Muchas gracias. Y sobre todo me gustaría agradecer a la doctora Raquel Huereca, a Raquel, como le decimos todas, está empecinada jornada y acción para lograr que en la unidad Lerma se pudiera publicar digitalmente el libro. Muchas gracias, Raquel, y bueno, le cedo la palabra. Gracias, Lupita. Al parecer, aún no contamos con Raquel, pero sí está Eugenia. Y si te parece, le damos paso a Eugenia, que nos va a hacer iguales comentarios sobre este libro. Adelante, Eugenia, por favor. Muchas gracias, Abel. Buenas tardes a todas, a todos. Voy a presentar la segunda parte del libro, esperando que Raquel nos pueda acompañar en un momento. Así que, bueno, voy a dar inicio a esta presentación de esta segunda parte. Bueno, como les comento, esta segunda parte del libro se conforma de 6 artículos que abordan distintas temáticas relacionadas con la prevención, los modelos de intervención y la atención a víctimas por violencia de género. Estos trabajos tienen como común denominador la necesidad de comprender el complejo entramado que involucra las violencias en los espacios universitarios y proponer estrategias multidimensionales que coadyuven a erradicarlas. Es así que en esta segunda parte se presentan experiencias de investigación-acción que han tenido lugar en universidades públicas del país, como la Universidad Nacional Autónoma de México, concretamente en la Facultad de Psicología y en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán,
así como también en la Universidad Autónoma Metropolitana, en las unidades Coajimalpa, Lerma y Xochimilco. Como se verá en cada uno de los trabajos que a continuación presentaré, los resultados de estas experiencias se han traducido en la creación de instrumentos como protocolos y unidades de atención, ferias y talleres vivenciales de prevención y programas formativos y de atención psicológica para atender a las personas que sufren las múltiples manifestaciones de la violencia por motivos de género. El texto que abre esta segunda parte se titula Incorporación de una perspectiva feminista para el acompañamiento psicológico en casos de violencia de género en las instituciones de educación superior. La autora, Ana Celia Chapa Romero, profesora de la Facultad de Psicología y responsable del programa de atención a víctimas de violencia sexual desde una perspectiva de género, se propone dos objetivos. En primer lugar, brindar algunas claves feministas para el acompañamiento psicológico de las personas que han vivido situaciones de violencia de género. En segundo lugar, la autora nos comparte el surgimiento, las características, el funcionamiento y los resultados del programa de atención a víctimas de violencia desde una perspectiva de género del Centro de Servicios Psicológicos de la Facultad de Psicología. Este programa cumple dos funciones: la atención y acompañamiento en el sentido terapéutico y la formación de psicólogos y psicólogas terapeutas que desde esta perspectiva feminista y de derechos se especializan para una escucha sensible y empática con las víctimas. En materia de prevención de la violencia de género en las instituciones de educación superior, el trabajo de las maestras Leticia García Solano y Gabriela Castellanos Abundis, ferias de la sexualidad y talleres vivenciales en la FES Acatlán, ofrece un conjunto de estrategias pedagógicas que tienen como fundamento la educación integral de la sexualidad, la perspectiva de género y el juego. La singularidad de su propuesta radica en describir cómo a través de las ferias sobre sexualidad y los talleres, donde el juego es un componente esencial de aprendizaje, se ha podido atraer a la comunidad universitaria, principalmente al estudiantado, para informar y sensibilizar sobre los diferentes tipos y modalidades de la violencia de género y cómo afrontarlos. A pesar de las dificultades, limitaciones y resistencias, el equipo que coordina esta estrategia pedagógica ha logrado echar raíces en la comunidad de la FES Acatlán, y la feria en su 7ª edición, Rompiendo Esquemas de Reproducción de las Violencias de Género, es reflejo del trabajo conjunto de las y los profesores, estudiantes, organizaciones civiles e instituciones de gobierno. Riesgos de las denuncias y de la sororidad en torno a la violencia de género en las universidades. El caso de la Universidad Autónoma Metropolitana, Iris Rocío Santillán Ramírez comparte un valioso testimonio en torno a su experiencia personal como docente y acompañante de 2 casos de mujeres estudiantes de la UAM Azcapotzalco que sufrieron violencia de género. Se relata la violencia ejercida contra las estudiantes por parte de profesores y las amenazas que la misma autora sufrió al tener una actitud de sororidad con las estudiantes. Otro aspecto muy interesante de este capítulo es que se refiere a la contrademanda como una estrategia que busca generar desgaste en las mujeres que demandan. Se trata de revictimizar, presionar para que desistan de ella y someterla a su vez a procesos jurídicos que tienden a prolongarse, afectando con ella su vida emocional y de trabajo. Bueno, este es un ejemplo de cómo las autoridades universitarias no actúan y con ello ejercen también una violencia de tipo institucional. Sus observaciones desde la perspectiva jurídica y normativa en torno a los protocolos y reglamentos del alumnado aportan reflexiones interesantes
para considerar los cambios y la actualización de los mismos e incorporar una perspectiva de género y de derechos. De la Asamblea Feminista al Consejo Académico, la semilla de la perspectiva de género en la UAM Coajimalpa es el título del trabajo que elaboraron Mariana Peinbert, Nora Morales y Jesús Elizondo, profesoras y profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. En este trabajo se explica el proceso que llevó a la creación de una comisión encargada de diseñar y proponer al Consejo Académico una estrategia integral para procurar la equidad de género y prevenir y atender conductas de acoso y violencia contra las mujeres. La historia muestra similitudes con otras instituciones donde son los estudiantes, grupos de profesoras y otros colectivos que a partir de una organización de tipo horizontal, como en este caso es la Asamblea Feminista, por un lado se visibiliza el problema de la violencia mayoritariamente en contra de las mujeres y se revela por otro la incapacidad y omisión de las autoridades para actuar. En este contexto, las y los autores comparten además la estructura, las funciones y el perfil de lo que sería una unidad de atención a la violencia de género en la UAM Coajimalpa. Bueno, ya como un último trabajo de esta segunda parte es justamente el que corresponde a Lidia Blázquez Martínez y Raquel Huereca, cuyo título es Experiencias en torno a la violencia y la construcción del bienestar universitario con perspectiva de género en la UAM Lerma. Bueno, aquí se describe el proceso de construcción de un entorno libre de violencia en la más joven de las unidades de la Universidad Autónoma Metropolitana. Cito, el proceso histórico de apenas 10 años de la última unidad creada de la UAM trae consigo los esfuerzos para la formación de una cultura organizacional con perspectiva de género. Lo que aquí se describe es un tejido de historias personales y sociales que propiciaron la reflexión sobre la violencia de género en la unidad. En efecto, las autoras muestran el andamiaje colectivo para fundar un espacio no solo académico, sino de interacción en el que la violencia de género no esté normalizada como parte de la cultura institucional. Las autoras señalan febrero de 2017 como la fecha de creación de la Coordinación de Bienestar Universitario y Género. La unidad Lerma asumió en este contexto la responsabilidad de actuar en la prevención, atención y erradicación de la violencia de género, acorde con los derechos de las mujeres y las personas de la diversidad sexual. Se estableció la obligación que tienen las universidades para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, contribuir a la erradicación de los estereotipos y estigmas sobre las personas de la diversidad sexual, justamente lo que hoy escuchábamos en una de las mesas de trabajo, donde precisamente la doctora Huereca hablaba de esta encuesta en 2017 que se aplicó justamente para conocer en materia de diagnóstico el conjunto de estereotipos y estigmas sobre diferentes aspectos de la violencia. Y bueno, en esta obra se recupera esta idea y en resumen se puede decir que se trata de una descripción etnográfica y situada en donde las autoras muestran el camino recorrido por la UAM Lerma, pionera en la creación de una estructura administrativa dentro de la Rectoría de Unidad para construir con y desde su comunidad ambientes libres de violencia. Bueno, me parece que no sé si ya llegó por ahí Raquel para que nos pueda... No, Eugenia, tenemos información. Lo importante es que Raquel está bien, pero parece ser que está en un embotellamiento. No, eso puede sonar chistoso, pero es en serio. Está en carretera, vaya, ¿no? Entonces no llega, Raquel. No sé si quieran igual ampliar y si no, si les parece, pues yo podría hacer algunos comentarios, algunas preguntas, justo para que podamos ir dialogando tanto a ti como a Lupita Huacuz.
Sí, me parece muy bien, Abel. Lo bueno es que Abel ya leyó el libro, lo presentó una vez con una presentación muy linda también que hizo en Puebla y por ahí podríamos pues ir como comentando algunas cosas. A lo mejor yo recuperaría nada más el nombre y el nombre de la ponencia y de las personas de esta primera parte del libro, que se llama Violencia de Género, Diagnósticos e Investigación Académica. Ahí la primera parte tiene una ponencia de Alma Sánchez Olvera y Enrique Mancera Cardós, que se llama Ciudadanía y Derechos, un desafío ante la naturalización de la violencia en estudiantes universitarios. Más que una ponencia, perdón, es un artículo, era una ponencia hecha artículo. Y también tenemos otro artículo que se llama El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en las instituciones de educación superior en México, sinopsis del informe paralelo integrado al Comité de la CEDAW en el marco de la revisión del 9º informe periódico del Estado mexicano de Andina Barrera Hernández, y ahí también me atrevo a comentar que es uno de los primeros textos que hablan sobre este también complejo problema y que llega como una crítica al Estado mexicano hasta el informe de la CEDAW. Tenemos otro diagnóstico sobre violencia y discriminación en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 141, Guadalajara, Jalisco, de Lourdes del Carmen Ángulo Salazar y María de los Ángeles Galván Portillo. Ellas también participaron en el tercer encuentro. Y por último tenemos el diagnóstico, intervención y resultados sobre violencia de género en las CIES, el proyecto del Observatorio Nacional sobre Violencia entre Hombres y Mujeres, que elaboró Rosalía Carrillo Meraz y lamentablemente Rafael Montesinos, que murió hace un año, creo, más o menos. Y que nos deja este legado de en qué consistió en la Universidad en la UAM Iztapalapa, hacer un observatorio a nivel nacional de atención a la violencia. Estos son los temas tratados en la primera parte del libro. Básicamente, como decíamos, son diagnósticos, y hay una parte que a lo mejor también quisiéramos recuperar, y que es la ponencia que se presentó justamente en ese encuentro, ¿no? Que también está parte, la ponencia magistral de este encuentro, que también integra el texto. Bueno, yo al menos las enuncio, a lo mejor tú quieres decir más sobre cada uno de los textos. Eugenia, pues nada, muchas gracias. Bueno, me gustaría decir que hay un trabajo que forma de hecho parte de la segunda parte del libro, que es un trabajo que realizamos colegas de Cuerpos que Importan, Verónica Rodríguez, que por aquí la veo presente, y también Elizabeth Cervantes y yo misma. Hicimos un trabajo interesante que titulamos Protocolos de Actuación para atender la violencia de género, el caso de la participación de Cuerpos que Importan en la elaboración del protocolo de Xochimilco. Entonces es un artículo interesante, es un capítulo interesante, sobre todo porque recoge las voces de las y los integrantes del hoy colectivo Cuerpos que Importan, anteriormente Programa Institucional, en relación a la elaboración del protocolo en la UAM Xochimilco, que me parece que la historia de este protocolo está marcada por la participación de
de este colectivo y de las personas que empezamos a trabajar primero como un borrador, después recogiendo la demanda de un pliego petitorio estudiantil en un conflicto que se vivió en la institución por parte de los estudiantes y que estuvimos colaborando en las comisiones que trabajaron este protocolo que fue pionero en la universidad. Y entonces en este trabajo nosotros recogemos a partir de entrevistas a profundidad a las y los integrantes de Cuerpos que Importan, cómo lo vivimos, cómo fue nuestra experiencia, cuáles fueron las resistencias que enfrentamos, cuáles fueron las discusiones que tuvimos como grupo, las diferencias, y cómo al final pudimos ir superando todas y cada una de ellas para presentar un borrador y que este fuera como la base sobre la que se trabajó ya el documento final. Entonces es también un documento un capítulo, perdón, que recoge esta experiencia de un grupo de trabajo. No sé si por ahí Lupita, que también estuvo participando, quisiera compartir algo más o... No, lo dijiste muy bien y además, bueno, yo lo único que agregaría es que como vemos, pues este grupo de trabajo pues ha ido transformando muchas cosas en la universidad, en la UAM, indudablemente, pero también en otras universidades y eso, bueno, me parece que quede escrito en la historia, pues es muy importante. Yo incluso también agregaría que este texto es fundamental porque pues tiene discusiones que ahora parecen novedosas, ¿no? Lo estoy viendo en algunas mesas, pero que de alguna forma se iban perfilando poco a poco. Y ahora pues estos colegas que están aquí participando en el texto, Iris Santillán, por ejemplo, pues es una de las colegas que ha impulsado muchas reformas estructurales en la universidad, igual que otras colegas que han incidido de verdad en cuestionar estas estructuras de poder falocéntrico en las universidades. Bueno, yo lo dejaría por ahí, a lo mejor hay algunas preguntas. Bueno, efectivamente en este rol de moderador y comentarista, ¿no? Yo también quisiera aprovechar el espacio para no colgarnos mucho, no alargar mucho la presentación y solo dejar ahí, digamos, algunas ideas que me parecen igual interesantes y me gustaría escuchar. Efectivamente, el texto es muy rico, es muy amplio y lamentablemente me parece, ¿no? Digamos, logra compilar todo esto que está sucediendo y creo que, como ya señalaba Lupita, perfilar incluso hacia dónde van, ¿no? Algunas de las situaciones. Y digo lamentablemente porque no escapan ninguna de estas instituciones de educación superior a esta dinámica, ¿no? Entonces, bueno, el libro desde luego se vuelve un material referente, obligatorio de consulta, además, desde luego, de las intervenciones y la relevancia que ya señalaron precisamente las colegas. Yo lanzo algunas ideas, no sé, me gustaría escuchar ahí su opinión de Eugenia, de Lupita Huacús, que también ya tienen un rato trabajando como nosotros esta temática. Hemos pasado, digamos, de la negación a la visibilidad, a la aceptación por fin de una problemática estructural compleja, ¿no? Enfoques que permiten un despliegue de estrategias de enfoques que permitan justamente prevenir, atender, afrontar de manera integral a la violencia de género, se vuelven, digamos, un requisito. El texto está ahí, va, viene, la importancia de la visibilización, reconocimiento, da ejemplos, ya señalaban el observatorio, que es un texto bien interesante. No quisiera alargarme mucho sobre el contenido, creo que ya Lupita y Eugenia nos fueron dando.
un gran perfil. Entonces, a partir de esto que podemos encontrar, perdón, a partir de esto que podemos encontrar en el texto y aquello que nos deja vislumbrar, yo quisiera lanzar algunas cosas que me parece se pueden seguir profundizando, como ya señalábamos. A lo mejor aquí se pueden ir sentando bases, espacios, temas, no sé. Yo no sé, por ejemplo, me queda esto sobre los sujetos justamente con los que estamos trabajando. ¿Quiénes son esos sujetos universitarios? ¿Quiénes son esos profesores? ¿Cómo trabajar, cómo problematizar precisamente ante esas resistencias, ante esa descalificación, ¿no? A esos cotos de poder? Versus contra lo que pareciera, ¿no? Mencionábamos desde la magistral, pues la paradoja en la que estamos. Un espacio catalizador de cambio social, pero al mismo tiempo una eliminación de la competencia, de quitar la voz hasta cierto punto del cambio generacional y una perpetuación justamente de desigualdades. Creo que ese es un tema que está ahí, ¿no? A lo largo del texto y que me parece bien importante porque cruza con la discriminación, con el racismo, con el clasismo, con la homofobia, con el sexismo. Entonces, preguntarse por estos sujetos universitarios me parecía algo igual importante que creo que detona y nos invita precisamente a haber revisado el texto. Otro tema que por ahí me parece que da justamente en el marco del encuentro en el que estamos. Enfoques, revisiones teóricas, metodológicas sobre estos temas a investigar, estos temas a trabajar. ¿Qué pasa con la interseccionalidad? Me parece que, ¿qué pasa con categorías, ¿no? Sobre la violencia, sobre la naturalización de la misma? ¿Qué pasa con el adultocentrismo? ¿Qué sucede con la meritocracia? Es decir, en estos contextos me parece que esa revisión, ¿no? De esas categorías, de esas estrategias teóricas, metodológicas, también tienen una relevancia y eso me gustaría escucharles, ¿no? Justo igual su opinión, ya que estamos precisamente en este marco de las miradas interseccionales, ¿no? En este quinto encuentro. Bueno, también hay otro tema que me parece está por ahí. A lo largo del texto nos invitan todos los autores, todas las autoras, a desnaturalizar la violencia de género. Parece ser que sigue siendo ahí, ¿no? Un tema a tratar. ¿Cómo le hacemos para desconstruir mitos, misóginos, androcéntricos? ¿Cómo le hacemos para despatologizar el tema de la violencia, ¿no? Las etiquetas. ¿Cómo le hacemos para elaborar un compromiso justamente a favor de algo que parece ser un cambio social? Creo que ahí también valdría muchísimo la pena, ¿no? Escuchar algunos de sus comentarios al respecto. ¿Qué pasa con ese cambio social, entre comillas, radical o no, versus contra una cultura institucional, tradicional, usos y costumbres que siguen ratificando, ¿no? Pues que sean necesarios estos libros, necesarios estos espacios, precisamente para atender. Y bueno, yo también, para no alargarme mucho, cerraría con una última cosa, ¿no? Una última cosa. Me parece, ustedes lo señalan, ya Lupita decía al inicio del texto, ustedes van a encontrar estos materiales, estos artículos que nos compartieron estos autores, estas autoras, ¿no? ¿Qué cruza ahí? Y también me gustaría nada más ponerlo sobre la mesa por lo relevante que está haciendo. Esos sujetos universitarios y el asunto de una construcción de ciudadanía universitaria. La ciudadanía, ¿cómo le hacemos? Va a través precisamente de la incorporación de materias, pero seguiríamos versus contra o ese rechazo precisamente a actualizaciones de planes de estudio por confusiones teóricas metodológicas que asumen a los derechos humanos, a la perspectiva de género, como un paradigma más, como un paradigma teórico, sin involucrar su contexto, digamos, ¿no?
de una convención internacional, de la firma de tratados, ratificaciones, etcétera. Es decir, esta ciudadanía universitaria con sujetos heterogéneos, plurales, ¿no? Que nos invitan a pensar y a repensar precisamente a los espacios universitarios. De fondo, me parece, ¿no? Ante esta problemática de violencia de género, se están trastocando por lo menos el derecho a la educación y a una vida libre de violencia. Y creo que las resistencias, las descalificaciones, no querer incorporar esto en estos espacios, pues también traen ahí, digamos, un retraso o no permiten justamente un acompañamiento, una atención, pero sobre todo igual una prevención justamente sobre estos temas. Y bueno, no quisiera ya más desarrollar más. Creo que con esto tenemos, si alguien quisiera hacer, Eugenia, Lupita, alguno de estos, no es necesario pasar por todo esto, alguno de estos que les he nombrado y quisieran igual elaborar algún comentario, creo que con eso tendríamos. Insisto, a todo el auditorio, aquí en la sala y afuera de la sala, este libro se vuelve un material muy, muy relevante de consultar y de acceder y de fácil acceso. Por ahí a lo mejor Eugenia, Lupita, nos puedan compartir posteriormente el link donde se pueda conseguir, ¿no? La versión digital. No las quiero poner a correr ahora, solo ahí lo mantenemos, ¿sale? Pues adelante, ahora les regreso nuevamente la voz a ustedes, Lupita, Eugenia. Bueno, yo quiero hacer una chuza, ¿eh? Primero decir que este comentario que haces, Abel, estos comentarios son para un montón de encuentros más. La verdad es que son temas que creo que seguiremos y seguiremos discutiendo. Yo estoy viendo por aquí algunas de las colegas que escriben en el libro, por eso decía que voy a hacer una chuza, y creo que también podríamos participar. Bueno, veo a Eli, Vero, que también está por aquí, a lo mejor también algunas de las colegas que están, les interesa participar con la experiencia que ustedes han tenido en sus artículos, en la escritura de los artículos, o igual participando en las universidades en estos temas. No sé si por ahí quieran, yo les doy también la palabra, no quisiera estar hablando todo el tiempo, voy a hablar al rato también, entonces van a decir que de qué se trata el asunto. A lo mejor Eugenia, Eli, Vero, quisiera Claro, algo. claro, adelante. Si te parece, le damos la voz a Eugenia y a lo mejor esperamos en lo que las compañeras se animan, ¿no? Para hacer su comentario. Adelante, Eugenia. Bueno, efectivamente, los temas que tú propones, yo creo que son temas que se han venido discutiendo a lo largo y ancho de estas mesas de trabajo en este contexto del quinto encuentro, en las ponencias que tuve la oportunidad de estar presente, pues se tocaron muchos temas que tienen que ver con esta idea de cómo la violencia de género en las universidades pues se da como resultado de relaciones de poder asimétricas que parecen normalizadas, naturalizadas, ¿no? Y que es un problema estructural, sistémico, que tiene que ver con cambios culturales. Entonces ahí está, digamos, presente en algunas de las ponencias que tuve la oportunidad de entrar y de escuchar, está una constante ahí de entender esta violencia en este encuadre, ¿no? En un sistema patriarcal, relaciones de poder asimétricas, que hay una desnaturalización, que se pretende esa desnaturalización y que es difícil, ¿no? De erradicar porque se construye culturalmente y a partir de también el concepto de cultura organizacional me parece
que explica mucho esto de las resistencias y las dificultades para poder hacer un cambio en un entorno que pues se considera una vanguardia, ¿no? Crítica, generadora de conocimiento, y que justamente en este espacio se da esta paradoja donde por un lado está esta idea de estas universidades neutras al género, cuando sabemos que no es así, que son espacios muy marcados por el género, marcado por estas relaciones de poder, por estas resistencias, por estas, en términos de acoso laboral, tenemos ahí una cultura organizacional que por ahí había un trabajo interesante de una de las chicas activistas, estudiantes que hablaban de cuáles eran las dificultades que enfrentaban para ellas como estudiantes participar en los órganos colegiados, donde la mayoría son hombres, donde está la cuestión del poder y los grados académicos, y qué difícil era para ellas como estudiantes feministas estar ahí representando y peleando. Entonces, y que en los diferentes espacios y lugares están los símbolos, ¿no? De esta cultura organizacional, dominante, etcétera. Entonces, yo creo que sí hay una paradoja ahí que nos enfrentamos todos a partir y todas a partir de nuestra experiencia de estar en un entorno que supuestamente es una vanguardia crítica, un entorno donde habría que impulsarse los cambios, pero que lo que vemos es justamente la resistencia de un patriarcado, ¿no? Que está ahí como parte de una cultura dominante, y que por eso también se discute la dificultad y la insuficiencia de instrumentos normativos como el único recurso para poder erradicar la violencia por motivos o por razones de género. Así que, bueno, yo entraría por ahí a esta discusión que me parece que es algo que tú has planteado, pero me sumo a la propuesta también de Lupita de que otras voces puedan enriquecer estos planteamientos que tú has hecho, Abel. Sí, claro, gracias, Eugenia. Solo lanzábamos algunas ideas para que también motiváramos a la audiencia, ¿no? A revisar este libro. Me parece que, insisto, está ahí y se vuelve fundamental. No sé si Elizabeth o Vero quieran hacer algún otro comentario. En ese orden, Elizabeth, Vero. Ok, Vero. No se quiten la palabra, por favor. Bueno, pues déjenme nada más aquí cerrar ya estaba cerrando una situación. Bueno, a mí me gustaría tal vez hacer presente y recordar, hacer una invitación que esto también es un proceso histórico en el sentido de que también refleja básicamente tal vez parte de los pasos que se fueron dando por parte de diferentes colectivos, actoras, instituciones mismas. Recuerdo que para estos materiales evidentemente hay una distancia y eso es a lo que les invitaría yo como autora y también como participante en este volumen a hacer un ejercicio de sistematización de las experiencias. Para este encuentro nosotras en realidad se lanza una convocatoria, pero esta distancia entre lo que uno hace y tomarse el tiempo para reflexionarlo, escribirlo, transcribirlo y ponerlo en palabras, me parece que es un esfuerzo que es necesario. Este es es una pequeña muestra de ese ejercicio que evidentemente lleva un proceso, pero que también responde a una necesidad del momento. A eso me refiero con que es histórico, está por lo menos enmarcado en los primeros esfuerzos que logran hacer las instituciones desde las prácticas, desde ejercicios tal vez más culturales, prácticas de impulso a la difusión de la cultura. También es importante estos primeros esfuerzos de materializar instrumentos normativos, que hoy en día estamos en otro momento en donde, por ejemplo, hablar de la transversalidad, hablar de la diferencia, hablar de estas intersecciones que pueden, que
en las que entrecruza la violencia por razones de género en las instituciones de educación superior, podríamos estar hablando ya incluso de estos otros grandes pasos y lo hemos escuchado a lo largo de todo el encuentro, estos grandes pasos por transitar también a las normatividades, por transitar y conquistar otros espacios, por hacer que no se quede solamente en la universidad, sino que también desborde ese espacio y se vaya hacia, en este caso lo hemos estado viendo en este congreso, sobre todo los espacios digitales y la potencialidad que tiene el rebasar lo que de alguna manera ¿no? en algún momento en este encuentro del Lerma, pues se situó más en estos esfuerzos institucionales, y yo creo que la reflexión está abierta para que ahora, a partir de todos estos trabajos y estos impulsos que se han estado plasmando a lo largo de las mesas, creo que es muy importante ver cómo también ya hay diagnósticos mucho más avanzados. O sea, creo que en este sentido, creo que responde a un momento preciso y a por lo menos a los trabajos que una serie de compañeros, compañeras, estudiantes, trabajadores administrativos podían ensamblar en esos momentos. Ahora estamos hablando de otro momento, no sé si, ¿no? Distinto, con nuevos retos, evidentemente nuevas problemáticas en las cuales seguir bordando, y yo creo que también es mucho de cómo podemos configurar justamente pues una fuerza que es a lo que probablemente llegaremos a la conclusión de este congreso. Entonces, bueno, esta es una muestra de un momento preciso, y yo creo que justamente por ahí, ¿no? Daría la importancia de los materiales para ir ubicando realmente en una historicidad que, si ustedes revisan los materiales en México, en España, en Latinoamérica, son muy escasos cuando se abordan los problemas de violencia por razones de género en las universidades. Entonces, tomarlo en esta medida, van a ver que este es un ejercicio que también toma en cuenta la práctica de quienes hacen estos esfuerzos, y no queda en una especie también de marco muy general, sino que aterriza en cosas muy concretas. Entonces, hoy en día creo que las discusiones también justamente han transitado, y las demandas también para los derroteros creo que también nos han cambiado. Entonces, pues yo les invito, ¿no? a que lo lean y que lo sitúen justamente en el momento en el que fue producido. Gracias. Gracias, Vero. Gracias, muy, muy bien por tu comentario. Muchas gracias. Efectivamente, ¿no? Y encontramos, insisto, de todo. Ya señalaba Vero en los contextos, pero también propuestas, revisiones, críticas. El libro está bastante generoso al respecto, ¿no? Eli, no sé si quieras hacer algún comentario para ir cerrando justo con esta presentación y después dar paso a la plenaria. Elizabeth Cervantes. Sí, gracias. Pues yo los invitaré a leer este libro, sí, en el contexto, como han mencionado las compañeras, de contextualizar la propia historia del movimiento, de cómo se ha considerado la violencia de género en los espacios universitarios, cómo ha transitado en México principalmente, pero también les invitaré a mirarlo como desde la propia experiencia de quienes han estado involucradas, ¿no? O sea, hay textos que nos invitan a pensar en cómo ha sido su experiencia en el tratamiento de casos, al estar frente a programas institucionales, en instancias, y creo que eso vale mucho la pena, porque no solo se trata de hacer estudios, de mirar a los otros, sino también vernos a nosotras ahí implicadas, y lo que eso a veces nos lleva a pasar, ¿no? Porque eso también atrae experiencias dolorosas, y que igual un poco como apuntando hacia el cierre, creo que es fundamental seguir haciendo enlaces con las y los otros que están ahí, que es muy importante mantenernos en comunicación, seguir trabajando en conjunto, y que estos encuentros cada vez sigan siendo así de ricos, porque nos permiten ver otras cosas que quizá una ya dentro de su propia institución luego no ve, ¿no? La propia institución a veces nos va cegando, y creo que esto da pauta a compartir muchas experiencias. Muchas gracias. Gracias a ti, Eli, por los comentarios también sobre el texto, justo tú que participaste igual en la elaboración del mismo, ¿no? Bueno, pues Eugenia, Guadalupe, Elizabeth, Vero, si les parece, vamos cerrando acá esta presentación.
de este texto, ¿no? Un trabajo amplio que compila, digamos, ya lo mencionaron, muchos esfuerzos, muchas perspectivas sobre este tema en las universidades. Si les parece, vamos cerrando y para que podamos dar paso justamente, ¿no?, a lo que sigue con nuestra plenaria y declaratoria que va a precisamente a conducir Guadalupe, la doctora Guadalupe Huacuz. Adelante, Eli. Digo, ahora sí que siempre me agarras desprevenida, Abel. Pero bueno, pues esta plenaria la tenemos pensada en al menos 3 momentos. En el primer momento, queremos que la doctora Elsa Patricia Hernández nos presente esta polifonía de voces del encuentro. Está por ahí Elsa, en donde en un texto que elaboramos algunas colegas, principalmente la doctora Elsa Patricia Hernández de Ciudad Juárez, y bueno, tratamos de recuperar, la verdad, es tan rico, este encuentro ha sido tan rico, no nos lo esperábamos porque pensábamos que el tema virtual nos limita, pero hemos visto que no, que al contrario, van a ver ahorita los datos que les va a presentar Elsa. La segunda parte, bueno, yo estaré haciendo una declaración respecto a una red de referencia y contrarreferencia y seguimiento de casos que hemos estado ideando después de 5 encuentros, más de 5 años que nos hemos reunido. Y la última parte, bueno, después de eso tenemos ahí una sorpresa que tiene Eli para nosotras, las que estamos aquí, las que están conectadas a través de las personas que están conectadas a través de Facebook, sobre una votación justamente para dar fuerza a esta red y ver con cuántas personas interesadas contamos para colaborar en los temas que estamos proponiendo. Y en un último momento vendrán las colegas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez a clausurar el evento y a anunciar algo que se ha venido también cuajando durante pues ya 2 años, ¿verdad? Ya estamos como el niñopa de Xochimilco, que ya tenemos personas que quieren albergar el próximo encuentro. Ciudad Juárez lo va a hacer el año que entra. Y bueno, así está organizada esta última etapa. Yo le pediría a Patti si nos hace este recuento de voces del encuentro. Gracias. Muchas gracias, Lupita. Buenas tardes, es un gusto estar con todas y todos ustedes. La verdad es una entusiasmada participación la mía, precisamente por la coincidencia que conseguimos en este quinto encuentro. El resultado del quinto encuentro de discusión y análisis de estrategias de intervención a la violencia por motivo de género en las instituciones de educación superior, miradas interseccionales en torno a la violencia por razones de género. El quinto encuentro de discusión y análisis de estrategias de intervención a la violencia por motivos de género en las instituciones de educación superior, realizado el 6 y 7 de septiembre del 2021 de manera virtual, contó con la presencia de 44 organismos nacionales e internacionales, 481 personas registradas, 105 ponentes que se distribuyeron en 20 mesas, algunas simultáneas, organizadas bajo 8 ejes temáticos. Como resultado de los debates vertidos, informamos que la contingencia sanitaria por la que atravesamos ha agudizado las problemáticas de violencia de género a través de los diversos espacios y plataformas digitales. En su mayoría, son las mujeres las que se han visto más afectadas.
Uno de los retos que se tiene es crear un referente multidisciplinario para visibilizar, nombrar y analizar los alcances, proporciones y afectaciones de las distintas manifestaciones de violencia, entre estas la violencia digital. Lo virtual es el espacio en donde se reproducen las expresiones de violencia de la vida cotidiana. El mundo digital es un derecho y la violencia que vivimos en esos espacios nos limita ese derecho. Entre los desafíos, falta una reflexión sobre las experiencias mixtas, online, offline, de estas violencias y que no pueden entenderse solo como la simple suma de experiencias presenciales y virtuales, sino como un continuum, entendiendo la complejidad que hay de esta mezcla híbrida de experiencias reales y virtuales. El objetivo es desarrollar una visión más completa de la violencia sexual en estas realidades mixtas, dar visibilidad a qué es lo específico de estas violencias que se producen en los espacios virtuales para facilitar que las universidades reconozcan sus responsabilidades en este contexto. Si bien las IES no tienen una responsabilidad legal hacia este tipo de situaciones, sí hay una responsabilidad ética en el sentido de que formamos y educamos personas, ciudadanía más crítica, dicen nuestras ponentes participantes en este encuentro. El reto es que los departamentos jurídicos de las universidades reconozcan que se tiene esta responsabilidad. La universidad debe transformar sus estatutos tanto como sea necesario para transformar la dimensión estructural de estas violencias. En las instituciones de educación superior existen relaciones jerárquicas que dejan en posición de desventaja por razones de género a las, los y les estudiantes frente al personal docente. Hay un continuum de violencias que va del hostigamiento y el acoso sexual hasta casos de feminicidio. En las IES se busca que haya prevención y capacitación para la cero tolerancia hacia la violencia de género, pero se evidencia que es donde mayormente se ha fallado. De los casos documentados en las IES participantes en este encuentro, se desprende que el protocolo sensibilizó a la población estudiantil para denunciar las violencias, pero la universidad no ha hecho su trabajo con respecto a estas violencias. De las experiencias que hay que rescatar, está el aporte desde las metodologías feministas con diseño cualitativo, participativo y emergente, tanto para la realización de diagnósticos como para las intervenciones. Hay un reconocimiento de la necesidad desde las instituciones de crear protocolos de prevención de violencias, pero se requiere analizar qué es desde las instituciones donde se producen y se reproducen estas violencias. Las IES han creado protocolos, comités, instancias y espacios para la atención a los casos de violencia, la mayoría impulsadas por académicas feministas empeñadas en lograr la incidencia para procurar justicia a las víctimas de los casos que se presentan. Entre las estrategias se encuentra la articulación del trabajo de distintas mujeres, que en muchas ocasiones logran hacer alianzas al interior de sus instituciones para su cometido, aunque entre las experiencias compartidas están también los casos en los que hay retrocesos importantes con el paso del tiempo, en el que se desarticulan algunas iniciativas exitosas al inicio. Una de las formas de desarticulación de estos esfuerzos es no destinar un presupuesto para las instancias generadas o no avanzar en las reformas a los estatutos que garanticen la aplicación de sanciones para la atención por personal especializado y no voluntario y para la prevención. Las violencias en las IES están normalizadas y naturalizadas, y quienes impulsan estos esfuerzos también las sufren. La expresión siguiente da cuenta de ello, y cito: se requiere realizar actividades frecuentes con activistas, colectivos y diversas organizaciones con la finalidad de nutrirse de experiencias que permitan defender el protocolo. El marco legal, como la recién creada Ley de Educación Superior, establece que las IES deben proteger a las mujeres contra la violencia, pero siempre está el riesgo de caer en la simulación. Conocer quiénes son nuestras estudiantes, reconocer su combatividad como relevante y acompañar sus procesos de lucha desde una mirada interseccional permite tener en cuenta que las mujeres provienen de orígenes distintos y que hay factores que las distinguen y que hacen a unas más vulnerables que a otras. A partir de este encuentro se propone ubicar a la violencia intersectada por la edad y el género, que surge desde la experiencia encarnada para visibilizar los lugares de privilegio desde la ciencia, en los que sigue habiendo exclusión. Se menosprecia el pensamiento feminista desde una posición androcéntrica, por lo que es menester dialogar desde otras experiencias y saberes. En las IES impera una violencia estructural y académica
que requiere una reestructuración epistemológica de la ciencia. Es necesario reconocer y nombrar a la violencia con perspectiva de género que refrende su carácter político y crítico. Lo que no se nombra no existe, dicen nuestras ponentes y participantes. A los andares del movimiento feminista dentro de la CIE, las instituciones han respondido, pero con una cultura de la simulación. Se debe recuperar el feminismo y al cuerpo como territorios políticos. Los feminismos no han desterrado el patriarcado en la academia. Algunas de las nuevas formas de violencia patriarcal se han instituido en discursos oficiales. Una de las manifestaciones de la violencia por razones de género es el miedo, como principal sentimiento ante el cual se genera la acción y la participación en colectivas que buscan hacer frente a la violencia estructural. Este miedo es también vivido por integrantes de la población de la diversidad, que aunque no se organizan, también resisten y se rebelan. La construcción del miedo y de la violencia que se genera en estos espacios universitarios resultan de la imbricación de distintas categorías como género, clase social, origen, edad, identidad, sexo, género. Este sentimiento de miedo no es exclusivo de espacios universitarios, sino que también se presenta en otros y desencadena más sentimientos y prácticas que comúnmente terminan por afectar a la persona. En algunas mesas se plantearon preguntas relevantes. Las universidades son espacios donde se encuentran académicos que son finos para ejercer la violencia. ¿Cómo hacer frente a estas personas dentro de las universidades? Desde la exploración de los espacios de denuncia en las redes sociales, ¿qué pasa cuando el cuerpo físico no existe, sino que la violencia se vuelca hacia la representación del cuerpo? ¿Cómo se conforman los colectivos? ¿Qué cualidades deben tener las generaciones para hacer frente a este tipo de actos y gestionar el cambio? ¿Qué pasa con las comunidades de disidencia sexual? ¿Quién es su aliado? Se reconoce que hay mucha incidencia en las colectivas feministas, en los espacios de violencia dentro de las CIES, en las normatividades, por lo que debe incidir también en los lugares de toma de decisiones. La universidad se construye en el día a día, en las agencias, el poder. Es un espacio donde confluyen muchas fuerzas. Es difícil ir a contrapelo de una cultura de la violencia. Se debe pensar de manera compleja, más allá de las normas y manuales. Apropiándonos de lo expresado en este encuentro, las aquí presentes señalamos que es necesario recuperar la potencia de lo performativo. ¿Cómo habitar los espacios con sujetos dignos? Arriesgar como una forma de resistencia. Escribir, hacer otra historia posible. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Elsa. Gracias. Muchas gracias a todas, a todos quienes estuvieron en este evento. Y bueno, le doy la palabra a Abel, que quiere comentar. Sí, gracias Lupita, gracias a Elsa. Pues bueno, en este cambio precisamente de estafeta, donde Elsa está tomando ahora, ¿no? Este cambio justo que vamos para el siguiente encuentro. Solo quería tomar la palabra, ¿no? Unos minutos, precisamente pues para cerrar nuestra participación acá en la UAP, ¿no? En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Agradecer desde luego el apoyo, el respaldo, ¿no? De todo el personal que nos ha estado acompañando, de todo el personal que nos ha estado brindando apoyo, correcciones de último minuto. La tecnología siempre nos falla ahí un par de detalles, ¿no? Ante las molestias, desde luego, que esto ocasionaron, pues ofrecemos la disculpa correspondiente, ¿no? Pero como ya señalaba Lupita, afortunadamente la situación en la que estamos se pudo realizar y desde luego no mermó en su participación y tenerlos aquí a todas presentes, ¿no? Eso igual es muy importante y bueno, también esa es otra virtud, la otra cara de la tecnología. Me gustaría igual agradecer rápidamente pues a nuestro conferencista magistral, al doctor Óscar Alejandro Quintero Ramírez, y con él a todas las que nos han escrito desde el extranjero, se inscribieron, participaron, desde América Latina, desde España, desde Europa, desde los lugares donde nos escribieron,
y nos acompañaron. Igual agradecerles su interés, su confianza y desde luego su participación. Es algo que de verdad apreciamos bastante. También me gustaría agradecer rápidamente ya en el cierre, precisamente para irle dando la voz, regresarle la voz a Lupita, agradecer precisamente pues a todo el comité que está acá, a todas las compañeras, ¿no? Que estuvieron justamente en esta dinámica horizontal, colectiva, ¿no? De construir el evento, ardua, también digamos, con las complicaciones que estas formas de trabajo, ¿no? También implican. De verdad, gracias a todas ustedes, ¿no? Que han estado aquí, a Lupita Huacuz, a Vero, a Eli, a Alma, Raquel, Josefina, Leila, Josefina Hernández, de quien recibimos precisamente el cambio de estafeta, como ahora lo estamos haciendo con Elsa. Leila Chávez, Rosalba Robles, Elsa Patricia, justamente con quien vamos, y Angélica Aremi, evangelista. Guam, Xochimilco, Iztapalapa, Lerma, Chapingo, Autónoma del Estado de Hidalgo, Ecosur, ¿no? Todas, de verdad, no quisiera que alguien se me pasara. Agradecerles también. Y por último, bueno, pues agradecer otra vez el apoyo institucional, pero también el apoyo, ¿no? Recibido justamente en este trabajo a la maestra Quetzal y Bautista Moreno, que nos acompañó igual en estas trayectorias, y al seminario y al staff, ¿no? De Antropología de la Sexualidad, Cuerpo y Género del Colegio de Antropología de la UAP, a todas ellas, de verdad agradecerles. Sé que ha sido un trabajo arduo, y bueno, de verdad les reconocemos y les agradecemos todo el apoyo, ¿no? Que nos han brindado. Bueno, con esto quisiera igual cerrar, no detener más justamente ahora lo que continúa con Lupita. Y muchas gracias por la confianza, ¿no? que me brindaron, y bueno, esperemos que como ustedes lo vivieron, los resultados y lo que ya nos presentó Elsa, pues creo que nos sigue invitando y motivando a continuar, a no bajar la guardia y a no dejar que esto siga, ¿no? Como lo hemos estado viendo en las mesas, difícil batalla que tenemos enfrente. Bueno, muchas gracias. Y ahora sí te regreso la palabra, Lupita. Adelante, por favor. Bueno, yo completo los agradecimientos. Quisiera hacer un agradecimiento enorme al doctor Abel Lozano Hernández de la Universidad Autónoma de Puebla, porque ha tenido a bien llevarnos virtualmente a esta universidad. Creo que desde el primer momento de clausura, después de que estuvimos en Hidalgo, él alzó la mano y dijo Puebla. Él y ellos, ellas, muchos colegas que estaban aquí. Entonces, han estado trabajando de verdad duramente para lograr este evento. Y bueno, yo estoy muy feliz porque creo que nos ha rebasado en personas que esperábamos que llegaran virtualmente, de países incluso que esperábamos que llegaran. Y bueno, hay muchos agradecimientos al Foro Tláhuac que por ahí no pusimos, a la FAT de la UNAM, de la Ciudad de México, también a la red de foros, en fin. Yo hace ratito les comentaba que una constante surgida en todos los encuentros y que nos gustaría resaltar ha sido la necesidad de diálogo continuo, de fortalecimiento interinstitucional, crear mecanismos de trabajo conjunto. Decíamos justamente en el tercer encuentro, impulsar una red que dé continuidad al trabajo de colaboración interinstitucional. Y bueno, ahora nos aventamos a esto, o sea, lo discutimos mucho, el comité de este encuentro, y pensamos que estamos a 5 años
como dicen, no hay quinto malo, a 5 años, para poder lanzar esta declaratoria de la red de referencia, contrarreferencia y seguimiento de casos en las IES. ¿Y qué más, no? En este día tan especial en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la criminalización por abortar voluntariamente. O sea, se me quebra la voz, perdón, pero han sido tantos años. Estoy muy emocionada. Creo que es un logro de las mujeres, para las mujeres. Es una gran lucha feminista. O sea, no salió en realidad de la Suprema Corte de Justicia, sino de la lucha milenaria que hemos tenido las mujeres y de la lucha que hemos tenido las mujeres feministas, sobre todo en este país. Entonces, bueno, en este día en que la Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional la penalización del aborto en México, el comité organizador de este quinto encuentro, discusión y análisis de estrategias de intervención a la violencia por motivos de género en las instituciones de educación superior, después de analizar la pertinencia de construir un espacio, ahora virtual, que genere la vinculación estratégica entre diversas universidades e institutos de educación superior, queremos proponerles la integración de una red de referencia, contrarreferencia y seguimiento de casos de violencia por razones de género en las instituciones de educación superior. Es importante señalar que esta propuesta se ha venido gestando poco a poco, durante 5 años de diálogos con colegas universitarias de diferentes lugares de México y otros países, activistas feministas que, implicadas en los espacios académicos, hemos cuestionado las estructuras falocéntricas que prevalecen en ambientes donde el poder y el prestigio constituyen elementos centrales que, no pocas veces, se traducen en maltrato y violencia, sobre todo hacia las mujeres más jóvenes. Nuestra red es una suerte de búsqueda en colectivo de las mejores herramientas para la detección y procedimientos de intervención a casos de violencia por razones de género, que lamentablemente se presentan en nuestros centros de trabajo, lugares de estudio o espacios en los que realizamos alguna actividad académica o de formación profesional, de manera cotidiana y con diversos rostros, comenzando por la violencia simbólica, creciendo hasta la feminicida. Por lo anterior, consideramos que son diversas las ventajas de trabajar en red o en redes, iniciando por construir círculos de diálogo, autocuidado y sinergias en ensamble. En el primer acercamiento de lo que consideramos podría abarcar nuestro trabajo en red, más formalizado, porque de hecho ya lo hacemos desde los 4 encuentros anteriores, los ejes temáticos de actuación que el equipo convocante proponemos son los siguientes. 1. Clínica jurídica. El comité gestor de esta iniciativa sugiere que nuestra clínica jurídica tendría como objetivo el litigio y el activismo estratégico en materia de prevención y atención de la violencia por razones de género en las instituciones de educación superior. Esta se desarrollará en 2 trayectorias simultáneas, la pedagógica y la práctica. Los litigios de la clínica buscarán tener una función de interés público con miras a lograr una incidencia que sea referente en el tema de la prevención y la atención de la violencia en el ámbito universitario. La justificación de esta figura en la red pretende responder a los marcos legales universitarios, conocedoras de que su aplicación es de muy reciente aparición y por tanto su conocimiento y defensa dentro y fuera de las IES están en una etapa inicial. Asimismo, consideramos que la práctica jurídica privada
no encuentra para el seguimiento de este tipo de casos un nicho de mercado que le genere un interés altamente lucrativo, razón por la cual encontramos una anomia en la intervención de los casos. 2. Asesoría virtual y canalización legal y psicológica en un primer momento. Sugiere compartir experticias y apoyo a casos e incidir de manera coordinada en la actuación, sobre todo en aquellas situaciones en las que se vean involucradas más de una universidad. En síntesis, abonar a la práctica de referencia y contrarreferencia de casos entre nuestras instituciones de educación superior. 3. Intercambio de experiencias y formación especializada en temas relacionados con la violencia de género en el contexto universitario para contribuir y potenciar acciones de prevención desde un enfoque de derechos humanos. 4. Observatorio. Observatorio de violencia por motivos de género en las instituciones de educación superior que tendría como objetivo recuperar y sistematizar información en relación con la violencia en las universidades, de manera especial la elaboración de un sistema de registros de casos, entre otras actividades que ustedes mismas nos propondrán. 5. Comunicación asertiva, denuncia pública y acompañamiento a personas que intervienen en el seguimiento de casos y que, como sabemos, tienen un papel frontal frente a los ejercicios de poder de las autoridades ligadas al ámbito académico, emitiendo pronunciamientos de apoyo o denuncia en casos de violencia ligada a su situación en la defensa de los derechos universitarios, agresiones o cualquier violación a sus derechos humanos. Las amigues y colegas feministas integrantes del comité organizador de este evento consideramos que en el marco de las 5 acciones mencionadas, la red de referencia, contrarreferencia y seguimiento de casos en las CIES podrá abonar a la construcción de referentes teórico-metodológicos, enfoques y herramientas que, centradas en la atención ética, efectivamente permitan comprender, problematizar y atender la complejidad de la violencia por razones de género en las CIES, a partir de experiencias concretas en diversos contextos educativos. Hace casi 2 años, en las instalaciones de la Universidad del Estado de Hidalgo, dimos a conocer públicamente un manifiesto contra la violencia hacia las mujeres por motivos de género en el espacio universitario, al que denominamos Más allá de la simulación. Dicho documento concentró el malestar expresado por casi 100 personas que asistieron al 4º encuentro de discusión y análisis de estrategias de intervención a la violencia por motivos de género en las instituciones de educación superior. Hoy, este día 7 de septiembre del 2021, derivado de este 5º encuentro virtual, Miradas interseccionales en torno a la violencia por razones de género, quisimos dar un paso más, arriesgándonos a construir sinergias en un momento muy complicado de la historia humana, conscientes de los retos que afrontamos y seguramente porque hemos aprendido de la movilización de las jóvenes feministas, de la historia de lucha de las más viejas y de nuestras ancestras. Así comenzamos nuestra red, pues consideramos fundamental seguir diseñando lugares de confluencia entre las distintas instituciones de educación superior, a pesar de este largo y sinuoso camino. Muchas gracias. Así tenemos este primer esbozo de la red y algo que queremos hacer es ver la posibilidad de votar virtualmente. Me hubiera encantado que fuera físicamente, pero por las circunstancias, bueno, no se puede. Entonces tenemos por ahí planteado
la posibilidad de una votación virtual de quienes estamos aquí presentes, y después, bueno, Elizabeth ya les contará lo demás. Comenzamos así nuestra red, votamos. Esperemos que al menos los que estamos aquí en el comité votamos porque sí. Pero bueno, Eli, te cedo la palabra para la votación. Gracias, Lupita. Bueno, les voy a pedir mucha paciencia, ¿no? Para que todos lo vayamos haciendo juntas, juntos. Son 2 preguntas. Les voy a pedir primero, ¿no? Que escaneemos este código. Si no pueden escanearlo, por el chat les estoy haciendo llegar el link, o pueden entrar a la página y acceder el numerito que viene abajo. Para que puedan ver la segunda pregunta, yo tengo que cambiar de diapositiva. Entonces, hagamos primero el escáner de este código, entremos a la página. Yo ya pude votar. Ok. Listo. Miren, por aquí ya vamos 28 votaciones, 31. Aquí se ve cómo están haciendo sus votaciones. Más o menos somos como, ¿qué? 70, ¿verdad? Bueno, vemos tantito. Porque si yo cambio, entonces nos vamos a meter directamente a la segunda y nos interesa también esta parte. Eli, ¿podemos regresar al código QR? ¿El código? Claro. Por favor. Uh-huh. Muchas gracias. De todas maneras, en el cuadrito de chat está el link y ese te manda directamente a la parte de la primera pregunta. Regreso a nuestra página. Voy a cambiar, de todas maneras, no nos estresemos. Este es un ejercicio de democracia. Y la siguiente pregunta es, ¿a qué grupo te interesaría sumarte? Y también pueden escoger. Creo que nadie quiere hacer asesoría virtual y canalización, oiga. No, pues yo quisiera preguntarte si se puede todo. Claro, mira, un poco ahorita la intención es ver dónde están puestos los intereses. Vamos a convocar, esa es la siguiente parte que me toca comunicarles. Con este programita que estamos haciendo el ejercicio, yo no puedo tener sus contactos, no puedo tener sus correos. En algún ejercicio por ahí de repente les pide el nombre, pero no son datos que podamos tener acceso, digamos, con correo y así. Entonces, ahora les voy a enviar una liga de Google Forms, donde pregunto esto, pero también pregunto su correo, ¿no? Su nombre, su institución, para que podamos convocar. Y por supuesto, pueden integrarse a más de una, ¿no? Pero también nos interesa hacer una primera reunión, ¿no? Ya con todas y todos los que se estén sumando. Ahorita va a decir Guadalupe, no, porque tienes muchas cosas que hacer. No puedes hacer todo, Claudia. Arturo es el que me dice. Igual, este formatito de Google Forms lo vamos a hacer llegar vía correo electrónico a todas las asistentes por si también les interesa sumarse. Otra de las cosas que es importante comunicarles es que en este momento la red va a estar alojada en la DDU, en la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UAM, como primera instancia impulsora de esta red, pero la verdad es que
está hecha con toda la intención de que transite por diversas universidades, que sea algo que esté pasando por diferentes instituciones, porque eso también habla de cómo nos vamos organizando, de cómo vamos haciendo un trabajo en horizontal y que no sea solo desde una institución, ¿no? Ni desde una persona. Entonces, vamos a generar todo un plan de trabajo desde aquí con la intención de darle una forma y ir organizando quizá tiempos, ¿no? Cuánto tiempo podría estar alojada en la DDU y entonces pasar a otra institución y así. Ok, bueno, pues creo que llevamos bastantitos numeritos, ¿no? Pueden seguirlo haciendo. Y mientras les envío la liga de Google Form para que podamos continuar con el cierre de nuestro evento. No sé si quieran comentar algo. O tengan alguna pregunta quizá. Muchas gracias por su ejercicio. Gracias. Pues creo Perdón. que... Ay, perdón, Eli, rapidísimo. ¿El Google Forms es el link que está en el chat? Sí, acabo de enviarlo. Ah, ok, para que todos sepamos que ahí está y que podemos atenderlo, ¿no? Ok, gracias. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Eli. Sí, también en esta votación nos enfrentamos al problema de la atención de los casos y yo creo que sí tiene que ver también con esta suerte pues de cansancio que tenemos muchas de las colegas universitarias que estamos aquí, de agotamiento, de estarnos enfrentando pues generalmente a las autoridades universitarias, pero también a veces a personas con bastante poder. Esto ya también se ha visto durante todo el encuentro. Lo decía Abel, quiénes son las personas que están violentando, de qué manera, etcétera. Creo que la oportunidad para la Defensoría de los Derechos Universitarios tiene que ver con pues una deuda universitaria que tenemos, que es la recomendación 02-2020 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde nos recomiendan justamente hacer acciones universitarias en la UAM, porque como la mayoría de ustedes saben, tuvimos un caso de violencia por motivos de género que llegó pues hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Defensoría se ha comprometido desde el primer momento y por eso quisimos seguir abonando al cumplimiento de esta recomendación y pues nos traemos esta red momentáneamente, pero también nos comprometemos sobre todo a la clínica jurídica, ¿no? Creo que es como la parte que vamos a estar manejando más desde la Defensoría, esta parte jurídica. Bueno, Josefina, te doy la palabra. Sí, aquí tengo una duda en el formulario. Ya le pregunté a Eli por el chat, pero bueno, aprovecho por si alguien como yo no entendió. ¿Tienes alguna sugerencia para la red? ¿Pero de qué tipo? ¿Sugerencia en qué sentido? Los ejes que ahorita manejamos de trabajo son una sugerencia, ¿no? Al final, esta es una propuesta de cómo construimos la red, ¿no? De referencia y contrarreferencia, pero no es algo que esté dado, ¿no? O sea, igual ustedes... O sea, ¿algún otro aspecto de trabajo a eso se refiere? Exacto, sí. Ok, gracias. No, de nada. Bueno, estoy hablando con Raquel Huereca por el chat y me dice, ¿todavía me puedo conectar? Le digo, claro, aquí estamos y bueno, aunque sea que nos salude, perdón. Pues no sé, Eli, ¿quieres comentar los datos o damos paso a la clausura? Pues más bien, si no tienen una pregunta, de todas maneras, estaremos enviando un correo con toda la información y quien guste sumarse será bienvenida y bienvenido. Muchas gracias. Sí, muy bien. Lupita, perdón, nada más si me permites un último recordatorio.
dos últimos recordatorios, rapidísimo. Primero que nada, estar atentas y dar seguimiento al Facebook del encuentro, ¿no? Es algo que también queremos mantener, que también podemos tener como canal de comunicación. Entonces quería dejar eso igual ahí, sentado, ¿no? Y con esto mismo, justo nada más cerrar las grabaciones, ¿no?, que se pudieron realizar justamente a lo largo de todas y cada una de las mesas. Ténganos un poquito de paciencia, vamos a estarlas subiendo justamente ahí para que las puedan tener como referencia, para que las puedan consultar, las puedan explorar, ¿no?, a mayor detalle. Nada más eso. Y muchas gracias nuevamente a todas ustedes. No, gracias a ti, Abel. Y me parece fundamental este registro ahorita en video de las ponencias. Creo que también por ahí le daremos seguimiento a otro tipo de acciones ya desde la red, a lo mejor la publicación de las ponencias. Fueron tantas que creo que nos vamos a dividir en universidades o en bloques o no sé cómo le haremos, pero bueno. También es el registro, y creo yo que eso es muy importante, pues no solo, y siempre lo digo, es salir en la foto, etcétera, sino es un registro de los compromisos que estamos adquiriendo todos los que estamos aquí, ¿no? Y como siempre yo digo, y si no fuera así, que el feminismo me lo demande. Entonces le doy la palabra a las colegas que van a hacer la clausura, que ya están por acá. Muchas gracias a todas y a todes y a todos. Estamos aquí. Pues la palabra clausura está muy triste, ¿no? No veo ánimos así para clausurar. Pero bueno, eso es lo que pasa por no ser presencial. Nos faltó la digamos que es la bienvenida, perdón, sí, la palabra no es la mejor, es la bienvenida a las colegas de Ciudad Juárez en voz de Leticia Castillo. Gracias, Leticia. Es la bienvenida nuestra a ustedes anticipada. Pues nada más queremos comentar que nuestra participación en este encuentro, que como ustedes saben tiene como antecedente el evento de noviembre de 2019, donde adquirimos el compromiso de ser anfitrionas en nuestra institución, la UACJ, y atender 3 objetivos básicos: integrarnos como académicas feministas a esta red que visibiliza, analiza y se plantea erradicar la violencia de género, y que bueno, ya tomó forma con la propuesta que se dio este día, ¿no? Pugnar porque los derechos humanos universitarios sean respetados dentro de las instituciones de educación superior y fomentar la investigación dirigida a visibilizar las disparidades sobre género y los factores que persisten para que se sigan violentando los derechos humanos. Hace tiempo que algunas mujeres en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez fueron incorporando la visión de género en actividades sustantivas nuestras, como la docencia, la investigación y la gestión. Fueron sembrando los antecedentes de las líneas de género que tenemos ya en la UACJ, que llegó a que en 2014 se abriera la maestría en estudios interdisciplinarios de género. Años después, en 2018, con el Fondo Intersectorial de Mujeres y CONACYT, logramos el respaldo para hacer el proyecto Hostigamiento y Acoso Sexual en el Espacio Universitario, claves para su atención, prevención y sanción, investigación que realizamos en la UACJ y en la UASH y cuyos resultados compartimos en este encuentro. Nuestro trabajo, como todos los expuestos en este enriquecedor evento, pues coincidió con muchos anhelos de mujeres y académicas de otras instituciones, algunas ya con el camino más avanzado en sus universidades, pero todas caminando en esta búsqueda del incidir. La persistencia del feminicidio, la simulación en los procesos de transversalización de la perspectiva de género,
y el embate del conservadurismo en el país nos convocan a continuar el trabajo de pensar en colectivo y desde un feminismo crítico. Las esperamos en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en 2022. Gracias.